La guerra entre Israel y la tribu de Benjamín ocurrió por un crimen atroz en la ciudad benjamita de Gabad. Un grupo de hombres malvados abusó y mató a la concubina de un levita. Indignado, el levita envió su cuerpo desmembrado a las tribus de Israel, provocando un clamor nacional. Israel exigió que Benjamín entregara a los culpables, pero los benjamitas se negaron y defendieron a los agresores. Esto llevó a una guerra civil en la que Israel solo dejó 600 hombres sobrevivientes. Después de la guerra civil entre Israel y la tribu de Benjamín, los benjamitas quedaron casi exterminados. Estos 600 hombres huyeron al desierto. Sin embargo, las demás tribus habían jurado no darles esposas, lo que ponía en peligro la existencia de Benjamín. Ninguno de nosotros dará su hija por mujer a los benjaminitas. Esto significaba que la tribu de Benjamín no podría reconstituirse, ya que no tendrían esposas. Sin embargo, al ver que la tribu estaba al borde de la extinción, las otras tribus se lamentaron y lloraron ante Dios, preguntando por qué había sucedido eso. La tribu de Benjamín era muy importante para Dios a lo largo de la historia de Israel, a pesar de su casi exterminio. En Deuteronomio capítulo 33, cuando Moisés bendice a las tribus de Israel, dice sobre Benjamín: el amado de Dios habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Esto indica un trato especial por parte de Dios hacia esa tribu. Al día siguiente, las otras tribus de Israel ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz y comenzaron a buscar una solución. Recordaron que también habían hecho un juramento de muerte contra cualquier tribu que no hubiera participado en la guerra. Así los israelitas buscaron una manera de conseguir esposas para los 600 benjamitas sobrevivientes, sin romper su juramento de no darles sus hijas. Y descubrieron que la ciudad de Jabes de Galaad no había participado en la guerra contra Benjamín ni en la reunión en Mizpa. Como castigo enviaron 12,000 soldados para destruir la ciudad, matando a todos los hombres y mujeres casadas, pero dejaron con vida a 400 doncellas vírgenes. Estas jóvenes fueron llevadas a Silo, en Canaán, y entregadas como esposas a los benjamitas. Los israelitas enviaron un mensaje de paz a los 600 benjamitas que se habían refugiado en la peña de Rimón. Cuando esos regresaron, les dieron por esposas a las 400 mujeres que habían tomado de Jabes de Galaad, pero no fueron suficientes. El pueblo sintió compasión por Benjamín, pues comprendieron que su guerra había dejado a una tribu de Israel al borde de la extinción, viendo esto como una brecha causada por Dios mismo. Los ancianos de Israel estaban preocupados porque aún faltaban mujeres para los benjamitas sobrevivientes. No podían darles esposas de sus propias hijas, ya que habían hecho un juramento prohibiéndolo. Para evitar la extinción de la tribu de Benjamín, recordaron que cada año se celebraba una fiesta solemne a Yahvé en Silo, ubicada cerca a Betel, Siquén y Lebona. Los ancianos de Israel instruyeron a los benjamitas para que se escondieran en las viñas durante la fiesta en Silo. Cuando los jóvenes salieran a bailar, debían secuestrar a una mujer cada uno y llevarla a la tierra de Benjamín. Si los familiares de las jóvenes reclamaban, los ancianos les pedirían comprensión, argumentando que esto ayudaría a salvar la tribu de Benjamín sin que ellos rompieran su juramento. Los benjamitas siguieron el plan, tomaron esposas, reconstruyeron sus ciudades y se establecieron nuevamente. Después de esto, el resto de los israelitas regresó a sus tierras. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la tribu de Benjamín era muy importante en la historia de Israel, a pesar de ser la más pequeña. Su importancia se debe a varios factores, pues Benjamín era el hijo menor de Jacob y Raquel. Benjamín fue comparado con un lobo feroz, destacando su valentía y ferocidad en la batalla, y se le llamó el amado de Yahvé, destacando su protección especial. Los benjamitas eran expertos en la guerra y famosos por ser diestros con la honda y el arco, incluso con la mano izquierda. En la guerra civil de Jueces, resistieron con gran valentía a las otras tribus de Israel. La historia de la guerra entre Israel y la tribu de Benjamín, narrada en Jueces, es un relato impactante de violencia, justicia y restauración en la historia de Israel. Refleja el caos moral que reinaba en la época de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, ya que no había un rey que gobernara y guiara al pueblo en la voluntad de Dios.
Esto indica que Israel actuaba según su propio juicio y no necesariamente seguía la voluntad de Dios. Israel tenía razón en buscar justicia por el crimen en Gabá, pero su reacción fue demasiado severa, casi exterminando a toda la tribu. Esto muestra que el celo sin sabiduría puede llevar a decisiones destructivas. Dios permitió que estas decisiones ocurrieran, pero esto no significaba que las aprobó. Dios creó a los seres humanos con libre albedrío, lo que significa que podían tomar decisiones, incluso malas. La historia de la guerra contra Benjamín y el rapto de mujeres es un ejemplo de cómo el pecado y la desobediencia trajeron consecuencias trágicas a Israel. Aunque el castigo a Benjamín fue severo, Dios tenía un propósito con cada tribu. Y si Benjamín desaparecía, se perdería parte del plan de Dios para Israel. Pues de esta tribu, más adelante saldrían personajes clave como el rey Saúl, que sería el primer rey de Israel, Esther y Mardoqueo, quienes salvaron a los judíos en Persia, y el apóstol Pablo, uno de los mayores predicadores del cristianismo. Y parte del territorio asignado a Benjamín incluía la ciudad de Jerusalén. Aunque luego se convirtió en la capital de Judá, estaba en la frontera entre Judá y Benjamín. A pesar de estar al borde de la extinción, Dios permitió que la tribu sobreviviera y siguiera siendo parte de su pueblo. Incluso después del exilio, Benjamín regresó junto con Judá a reconstruir Jerusalén. Dios preservó a Benjamín porque tenía un propósito para ellos en la historia de la redención. En la época de los jueces, Israel no tenía un rey ni un liderazgo firme, y por eso tomaban decisiones basadas en su propio criterio en lugar de buscar la dirección de Dios. La historia de Benjamín refleja la decadencia moral del pueblo en ese tiempo. Dios permitió que esto sucediera, pero no porque fuera su voluntad ideal, sino porque Israel actuaba según su propia justicia. Dios usó incluso estos eventos para cumplir su plan a largo plazo, preservando la tribu de Benjamín y guiando la historia hacia la llegada del Mesías. A veces Dios permite que ocurran cosas que no aprueba, pero sigue obrando en medio del caos para cumplir sus propósitos. Y estas mujeres no podían tomar sus propias decisiones. Fueron tratadas como botín de guerra y entregadas a los benjaminitas sin considerar su voluntad. En la sociedad de aquel tiempo, especialmente en la época de los jueces, las mujeres tenían muy pocas opciones sobre su destino, ya que el poder lo ejercían los líderes tribales y los guerreros. El hecho de que fueran doncellas vírgenes indica que su valor en ese contexto estaba ligado a la posibilidad de ser esposas y madres dentro de la tribu. No se menciona que ellas fueran consultadas o que tuvieran la posibilidad de rechazar este destino. Desde una perspectiva moderna, este relato es profundamente injusto y doloroso. Muestra cómo en tiempos antiguos muchas decisiones se tomaban sin considerar los derechos individuales, especialmente los de las mujeres. Las mujeres no tenían opción, fueron arrebatadas de sus familias y obligadas a casarse. Es un relato duro que muestra cómo en esa época las decisiones de los hombres determinaban completamente el destino de las mujeres. No podían hacer nada para evitarlo, ya que no tenían derechos ni protección en este tipo de situaciones.